El horizonte no es un paradigma de lo exterior. Es una ilusión cambiante de nuestros sentidos. Ser y parecer. Borges, Freud, el humor y la muerte. Dice Borges: el valiente muere una sola vez, un cobarde muere muchas veces. Borges consideraba que la inmortalidad era un castigo, una forma del infierno. Separaba muy bien los conceptos de inmortalidad y de eternidad. Borges nos recuerda que la tragedia, vista desde otro ángulo, puede ser el origen del humor. Tragedia más tiempo, dice Borges, igual comicidad. Quizá el humor sea una coartada que nos damos para aceptar que la muerte es en realidad un personaje secundario, donde tanto el héroe, el valiente, no escapan a su destino. Borges a menudo mencionaba a los estoicos, que recomendaban contemplar la muerte con serenidad. Borges tenía un humor fino, irónico, elegante. Decía que el universo era demasiado vasto y extenso como para tomarlo en serio. En cambio, para Freud no hay sonrisa ingenua. Ahí está, hecha de angustia y de memoria, de la certeza que toda sonrisa es un epitafio breve. Freud dice que reírnos de la muerte es reprimirla para poder soportarla. Todo chiste sobre la muerte es un intento de conservar el yo, aunque sea como un eco. El humor es la única forma de control que tenemos frente a lo que no controlamos. El humor sobre la muerte es una burla leve y obstinada para quitarle solemnidad a lo que aparece invencible. Freud ve al humor como un síntoma saludable, un modo de transmutar la angustia en forma estética, como si fuera una trampa existencial, la certeza de que si podemos reír, aún no hemos sido derrotados del todo. Freud, en su ensayo El humor, analiza la capacidad de burlarse de la adversidad y la fragilidad, donde la gente busca trascender la angustia y encontrar un espacio de libertad y alivio. Ninguno de los dos, ni Borges ni Freud, niega la muerte. Ambos la aceptan como un escenario inevitable y, sin embargo, poder decidir el tono de la última línea. El humor como un gesto de soberanía, el derecho de elegir cómo se pronuncia la despedida. La existencia, de ser digna, debe incluir la risa, esa risa que se precipita al abismo. Tal vez ese instante sea lo más cercano que tenemos a la eternidad. Esta noche vamos a hablar de humor, psicoanálisis, muerte y existencialismo. De esta manera comienza Ser y Parecer. Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas tu corazón. Buenas noches, mi nombre es Silvio Matar. Mi nombre es Aixa Matar. Bien, Aixa, tenemos las redes. Por supuesto, pueden comunicarse con nosotros como @Silvio Matar en Instagram, Facebook y Twitter. Y también estamos en YouTube y en Spotify como Ser y Parecer AM530. Perfecto. Dicho esto, vamos a hacerlo breve, así escuchamos que tenemos una nota hermosa. ¿Con quién vamos a hablar? Dijimos en la editorial que era psicoanálisis, humor, muerte y existencialismo. Bueno, hoy nos acompaña Tute, que está presentando su última novela gráfica, Ensayo para mi muerte, gran título. Tute es un humorista, gran humorista gráfico argentino. Estudió diseño gráfico, humorismo y cine. Hace canciones, películas, poemas, dibujos y mucho más. Dicho esto, vamos a la nota y volvemos para el cierre. Hacemos un programa modesto que se llama Ser y Parecer y que tratamos de
conciliar en algún punto al artista con su obra, vincularlo. Y la primera pregunta que te queríamos hacer era si entre el ser y el parecer, digamos, lo más cercano al parecer vendría a ser la obra, ¿no? A veces se intercambian los roles, pero lo que sería ficcional sería la obra, digo. Y la primera pregunta sería si vos aprendiste a pensar en imágenes, ¿no? Si uno piensa que todo pensamiento tiene una estructura gramatical, en voces, letras, ¿cómo es la tuya? ¿Cómo es tu estructura de pensamiento? ¿Son imágenes? No, te diría que el camino más habitual es llegar a través de la palabra al dibujo. Pero a veces no aparecen las palabras, no aparece el argumento, ¿no? Y aparece el dibujo como mascarón de proa. Muchas veces cuando no tengo una idea, que en general aparece, como te decía, en forma de argumento, empiezo a bocetar, a dibujar libremente. Y te diría que ahí el corazón de esos dibujos es el inconsciente. Y a partir de esos dibujos inconscientes, donde uno no está pensando, no está operando desde la razón, sino que justamente es el inconsciente el que mueve el lápiz, de pronto aparece una punta de idea, un esbozo de algo, y se termina convirtiendo en un argumento. Así que sí, hay veces que son las menos, la idea proviene del dibujo, y esas ideas suelen ser más voladas, más libres, más líricas. Digo, ya nos tiraste con el psicoanálisis por la cabeza, privilegiaste la palabra, hablaste de inconsciente. Digo, y ya que hablamos también de análisis, que también en algún punto tratamos de abordarlo, digo, quizá haya algo de semiología o de semiótica también, ¿no? Digo, porque finalmente un dibujo es un signo. Digo, ¿funciona también ese signo o el dibujo como una síntesis? Sí, sin duda. Ahora, yo creo que hay dibujantes y dibujantes. Yo soy muy de la palabra, muy del análisis, y como te digo, la mayoría de mis ideas provienen del argumento, ¿no? De una idea. Son abstractas, ¿no? Uno las piensa y el pensamiento es una abstracción, claro, pero aparecen rápidamente en forma de palabras, ¿no? Se organiza, ese pensamiento se organiza en palabras. Otros dibujantes, me ha pasado estar conversando con grandes dibujantes, que por ejemplo, me acuerdo con José Muñoz, estaba en un balcón, mirando la calle Defensa en San Telmo, la fuga de la calle Defensa, adoquinada, hermosa, sí, y que José me dijera, mirá qué belleza esa línea, cómo se pierde ahí, y esas pequeñas líneas curvas, cómo van encontrándose contra el cordón. Y yo decía, qué bárbaro, este tipo ve directamente en dibujo, claro, porque la realidad, si hay algo que no tiene la realidad, es líneas, claro, ¿no? Es decir, el dibujo a su vez es una abstracción de una imagen procesada. Uno procesa la imagen que ve, que tiene color y volumen y luz en líneas. Claro. Pero era increíble porque lo que él me estaba describiendo, que veía, era un dibujo ya. Claro. Bueno, a mí no me pasa eso. Entonces ahí me acuerdo de haber pensado esto, que este tipo ve en dibujo ya. Total. Ahora, y yo veo en palabras. Bueno, pero justamente ver en palabra por ahí es tal vez poder captar de eso que aparece como real algo un poco más minucioso y microscópico a la vez. Digo, por ahí vos tenés ese don. Si bien el otro ve lo grandilocuente, lo que aparece como el desborde en una imagen, digo, por ahí a vos te pasa todo lo contrario, digo, porque... Puede ser, sí, a mí me llamó la atención la diferencia. José Muñoz es el más grande de los dibujantes argentinos y de los más grandes del mundo, así que imagínate en qué lugar lo tengo a él, ¿no? Pero más allá de eso, sí, mi particularidad es la palabra y es el detalle. Me considero un cazador de detalles, de pequeños detalles, ¿no? Claro. Y trabajo sobre eso y lo hago con la mayor síntesis posible, porque esa es una búsqueda, es un camino que elegí desde el principio y que intento aprender todos los días un poquito más para
lograr capturar la esencia de las cosas, ¿no? Sean del paisaje que me rodea o del paisaje interno, digo, de los sentimientos, de los pensamientos. Bueno, lograr la mayor síntesis posible, no tanto en el dibujo como en el argumento. Es algo a lo que le presto mucha atención, es algo de lo que aprendo mucho de la poesía y que me interesa tratar de capturar la esencia de las cosas y hacer que luzcan bien y suenen bien. Es decir, que sean lindas, agradables al ojo, pero sobre todo también que suenen bien al oído. Las palabras, viste, tienen, esto nos lo enseñan los poetas todo el tiempo, se encuentran entre ellas y se llevan bien o se llevan mal, ¿no? Bueno, hay que buscar aquellas que se lleven bien para que, además de ser sintético, sea musical, ¿no? El texto. Ahí volviste a meter el psicoanálisis y ya que tal nos metemos ahí adentro. Digo, porque si algo no tiene el psicoanálisis es ética, es moral, ¿no? Uno va bordeando siempre lo estético, lo lindo, lo feo, lo que uno puede llevar en su mochila existencial. Y pensaba, por ejemplo, cuando vos dejás afuera algo, digo, vos lo dejás afuera porque finalmente termina apareciendo lo ético, lo moral, o trabajás directamente desde la estética. Y si así fuera, ahí ya también traes un elemento más, que es el tema del tiempo, digo, ¿no? Porque si algo también tiene la estética es tiempo, pero no el tiempo no solo como psicoanalítico, sino como filosófico. Es decir, que le vas agregando filosofía y psicoanálisis a tu obra, ¿no? Sí, bueno, para el inconsciente no hay tiempo, ¿viste? Claro. En el inconsciente el tiempo no existe. Es siempre hoy, es siempre presente, digamos, ¿no? Claro. En el dibujo y en la obra de un autor, yo creo que si bien por supuesto está el inconsciente siempre operando y trabajando, para bien y para mal, también es cierto que interviene la ética y la moral. Vamos a hablar de la ética personal, ¿no? Uh-huh. Y ese es un límite para mí, ¿no? Una clásica pregunta recurrente en entrevistas, en charlas públicas y qué sé yo, es la de los límites del humor, ¿no? Uh-huh. Y a mí me gusta exagerar mi posición porque todos esperan que uno diga que en el humor no hay límites y que, bueno, que viva la libertad. Y entonces me gusta exagerar mi posición y decir que el humor está lleno de límites. Claro. Y que probablemente, en todo caso, la libertad radique en la buena utilización de esos límites. Empezando por los límites personales, los éticos, los del autor. Totalmente. Un autor no puede hacer aquello con lo que no puede tolerar, lo que le resulta intolerable, ¿no? Entonces ya ese es un primer límite. O si querés hay uno anterior, que es medio tontuelo, pero es cierto, que es el límite de la imaginación. Solo puedo dibujar aquello que se me ocurre. Todas las ideas que no se me ocurren no las puedo dibujar. Totalmente, claro. O sea que ese es el primer límite. Claro, sí. Es un límite, digamos, muy a pesar del autor, pero es así. Después viene que te decía, que es el límite ético, es decir, bueno, con esto no me siento cómodo haciendo humor, no podría, no sé, no me sale, o no quiero. Y después vienen los límites externos, que son los límites de, por ejemplo, en el medio en el que publicás, que llega a un público, que tenés un jefe también, ¿no? Uh-huh. Que hay intereses, que vos tenés que jugar ahí tu partido. Claro. En una cancha que ya está marcada, tenés que jugar lo más libremente posible, pero está marcada la cancha. Totalmente. Podés jugar lo más pegado al fleje, podés eventualmente mover el fleje unos centímetros sin que se den cuenta, pero digamos, libertad total no. Entonces, bueno, eso es, con todos esos límites uno hace lo que hace. Es curioso porque recién decías que la realidad no tiene líneas y después pasaste a ilustrarnos todas las líneas que sí estaban, digamos. Pero bueno, íbamos por otro lado. Estábamos pensando, por ejemplo, que Mafalda en los 60 nació cuando se debatía la utopía. Después Caloi trabajó desde lo coyuntural. Y ya que mencionaste también el psicoanálisis, ¿vos encarnás algo epocal relacionado al psicoanálisis? Por ejemplo, ¿dirías que va por ahí también? Puede ser.
Sí, igual, qué sé yo, en la época en que publicaba mi viejo, el psicoanálisis ya era la peste que había predicho eh, Freud, ¿no? Claro, Viste que dijo que se va a expandir como la peste. totalmente. Bueno, ya estaba muy instalada, ¿no? A partir de la década del 60, 70, 80, ¿no? Sobre todo el psicoanálisis prendió fuerte acá en la Argentina, y de hecho hoy tenemos el mayor número per Sí, cápita por sí, habitante sí, de claro. psicoanalistas, ¿no? Hay más psicoanalistas que gente, que Claro. pacientes. Hay más, Este, claro. así que no sé si es epocal. Yo te puedo decir solamente que tiene que ver conmigo. Yo hago análisis desde los 18 años. Me parece muy interesante, como desde todo punto de vista, como técnica, como en lo personal, me funciona. Y después me parece una, un dispositivo revolucionario, ¿no? Que alguien haya encontrado, que alguien haya descubierto el inconsciente, me parece absolutamente revolucionario, y lo fue, ¿no? Si objetivamente Sí. lo es. Cambió todo, cambió la cultura, cambió la literatura, cambió el cine, ¿no? A partir del descubrimiento del inconsciente, que siempre estuvo ahí, ¿no? Sí, Así que bueno, en mí impacta fuerte, porque yo dibujo siempre en función del universo de mis intereses, y el psicoanálisis es uno de ellos, ¿no? sí. Pertenece a ese universo, sin duda. Mm. Bueno, recién me recordaste un poco a Woody Allen con esto de cuando se mezcla, ¿no? El psicoanálisis con el humor, porque él tiene mucho humor, más que nada al principio de sus obras. Y también de esto de preguntarte si hay una relación entre el humor y el existencialismo, ¿no? Si va de la mano el nihilismo con el arte, si genera toda esta capacidad de observación, alguna especie de angustia, y el humor termina siendo una especie de herramienta, ¿no? Para lidiar con eso. Seguro, seguro. Si pensamos que el humor no es otra cosa que un mecanismo de defensa, ya estamos hablando de psicoanálisis, ¿no? O Claro. por lo menos de psicología. Ujú. El humor nos fue dado, yo creo que como contrapartida de la noticia de que nos vamos a morir. Es decir, lo primero que hicieron es decir, no, Claro. mira, lamento informarte que te vas a morir, vos y todos los que vos querés, los que no querés, los que conocés, los que no, todos se van a morir. Bueno, a cambio les damos el humor, ¿no? Es decir, los animales no tienen esa conciencia de finitud, ni tampoco tienen humor, no tienen la capacidad ni de producir humor, ni de disfrutar del humor, ¿no? No pueden ni producir ni consumir. El ser humano sí, el ser humano produce humor, y consume humor. Y yo digo que es a cambio de esa conciencia de finitud, de saberse mortales. Ujú. Eh, y yo encuentro un parentesco siempre entre el humor, el psicoanálisis y la poesía. Y a veces arriesgo también a subir a la filosofía al Claro. mismo escenario. Porque se nutren de cosas muy similares. Hace un ratito hablábamos de la musicalidad de las palabras, de la síntesis. Podemos decir también de los sentidos, de la polisemia que tienen las palabras, ¿no? Del carácter polisémico. Una palabra que quiere decir una cosa, pero también quiere decir otras cosas, y entonces se esconden detrás de un sentido otros sentidos. Bueno, eso es la metáfora. Y ahí radica el humor, ¿no? La posibilidad de decir una cosa y decir otras al mismo tiempo, y que esos sean guiños. Y lo mismo para el psicoanálisis. El psicoanálisis trabaja con eso, trabaja con los sentidos, con los múltiples sentidos. Eh, Después la cuestión de la interrogación, común a todas, a la poesía, al humor, a la filosofía, y al psicoanálisis. Uno trabaja con las palabras para tratar de encontrar sentidos, para tratar de entenderse, para tratar de entender al otro. Eh, el humor como facilitador, tanto en la filosofía como en no tanto en la poesía quizá,
pero sí en el psicoanálisis para poder producir sentido, para poder hacer una intervención, ¿no? Muchas veces es viabilizador el humor para poder decir lo que no se puede decir, Claro. ¿no? Tanto para el analizante como para el analista. Claro. Sí. Así que, bueno, y no sé, y si seguimos, digo, hay un montón más, ¿no? Ahora se me ocurren estas, pero hay muchas Sí. características comunes entre las 4 disciplinas. Lo interesante, digo, de esta charla, Tute, es que vos abrís tanto el panorama, que si nosotros veníamos con un cuestionario lo prendemos fuego y seguimos la charla, digamos, ya no podemos seguir una línea, que eso es lo que también hace lindo, ¿viste? La nota, y a que podamos charlar como si estuviéramos tomando un café. Había un filósofo que se llamaba Wittgenstein, yo no sé nombrar muy bien, no tengo buena dicción con eso, pero el tipo soñaba con un lenguaje perfecto, y vos hablaste del lenguaje, hablabas de la palabra, el tipo decía, hablaste de los sentidos, de las emociones, y tratabas de retratar, y el tipo soñaba con ese lenguaje, que podía ser perfecto y que no quedase nada por fuera de la palabra. Pero sin embargo, vos en cada propuesta tuya, hay algo que trata de buscar esa perfección y que va esquivando el tiempo, ¿no? Que sea atemporal, que uno lo pueda leer ahora en el 2025 como en el 2015, qué sé yo. Y eso también es una lucha contra el tiempo, que también lo nombraste, y vos lo trabajás desde ese lado. Y la pregunta que se desarrolla de este caso, digo, ¿cómo es la conversación? Ya que nos metiste también en tu obra cuando hablaste de la muerte. Digo, ¿cómo es la conversación entre la obra y la muerte? ¿Es una conversación existencial? ¿Es una conversación que parte desde la vida? ¿O tratamos de interpretar la muerte? ¿Cómo sería? ¿Cómo imaginaste la conversación? Para que nada quede por fuera, digamos, de eso. Sí, es una mezcla de cosas, yo no lo tengo muy claro. Yo sé que es una necesidad, eso sí. Sé que ahí me funciona a mí la historieta, el dibujo y el humor como una herramienta de sublimación, ¿no? Como una hermosísima posibilidad de convertir algo que es trágico, como puede ser la muerte de un ser querido, o una imagen perturbadora, como puede ser la imagen de un ser querido muerto, en algo completamente distinto, ¿no? En un hecho poético, en un hecho humorístico, en un hecho feliz, ¿no? Que es para mí este libro. Haber convertido todo eso que es de un orden y transformarlo en otra cosa es la posibilidad que me brinda el arte, digamos. Me brinda el dibujo, el humor. Así que ese es el inicio, te diría. Lo que te puedo responder es eso. Nace como una necesidad y se transforma en una posibilidad de transformar algo en otra cosa, ¿no? En algo fulero, en algo lindo. Y después es un diálogo. Es un diálogo que uno va, al que le va agregando palabras, ¿no? Pero que nunca es total, nunca es perfecto. De hecho, la idea de la perfección no existe, ¿no? Obviamente, la perfección no existe, el lenguaje perfecto no existe. Esto te lo puedo graficar con una pequeña anécdota en Checoslovaquia, digo porque eran los 90, principios de los 90 todavía era Checoslovaquia. Estábamos en Praga con mi viejo, teníamos que pedir para morfar y no había manera, porque en esa época no hablaban nada de inglés, nosotros hablábamos español, imagínate, imposible la comunicación con el mozo. Y mi viejo dice, momento, vamos a usar el lenguaje universal. Entonces sacó un marcador, agarró una servilleta y él quería pedir pan. Entonces hizo un pan perfectamente dibujado, ahí incluso con unas rodajas, ¿no? Un pan entero así, con unas rodajitas cortadas y qué sé yo, y se lo mostró al mozo, ¿no? Sí. Muy, muy orgulloso de su dibujo. Y el tipo, la única palabra en inglés quizá que conocía, dijo, dice, fish. Así que bueno, ni siquiera el dibujo ese es el lenguaje perfecto. Claro. y si pensamos en lo que Borges decía, que era mucho más divertida la imperfección que la perfección, que además de no existir,
de existir. Decía, si uno ve un círculo perfecto, al cabo de unos segundos ya está aburrido de verlo. En cambio, un círculo dibujado a mano siempre es más interesante, decía, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Digo, es un diálogo que se va construyendo de manera imperfecta, ¿viste? Es un duelo también que se va, en el caso de Ensayo para mi muerte, es un duelo, es la parte dibujada del duelo, te diría, ¿no? Claro. Es mi parte dibujada del duelo. Y lo sé porque mi antecedente fue Diario para un hijo, cuando murió mi viejo, que hice ese libro. Pero después de que pasara tiempo, de que pasaran muchas palabras, de que pasara mucho análisis, apareció la idea de hacer ese libro, que fue muy lindo y que tuvo también múltiples sentidos para mí. Y que digo que fue mi parte dibujada del duelo. Claro. Ahora nos vamos a adentrar en la novela, pero primero quería preguntarte, ¿cómo se dibuja la muerte? Bueno, yo encontré una manera de acercarme a ella, ¿viste? La muerte es abstracta, la muerte no se puede ni soñar la muerte, ¿viste? No, podemos soñar la muerte ajena, pero la propia nunca, ¿no? Fíjate que uno puede soñar con su propia muerte, pero llega el momento crucial, el momento en el que verdaderamente uno va a entrar en la muerte y se despierta. Claro. Es decir, es intolerable, la muerte es intolerable. Entonces no podemos ni pensarla bien, le rajamos, culturalmente nos hacemos los giles. Entonces el humor funciona ahí de nuevo como un facilitador, ¿no? A través del humor podemos arrimarnos un poco más, a pensarla, a debatir. Y yo encontré esta manera con el dibujo del muertito, le decimos. De hecho ya se convirtió como en un personaje, el muertito. Lo hicimos muñecos, hizo una escultura, un escultor lo hizo y que se presentó cuando fue el lanzamiento de la semana pasada. Tenía una luz proyectada y estaba el muertito tendido en el piso y la gente pasaba alrededor, se sacaba fotos. Mira. Bueno, mi manera de acercarme a pensar y a debatir sobre la muerte fue dibujar al muertito, dibujarlo, claro. Que se convirtiera en un personaje, te digo, hasta querible y simpático, ¿no? Ahí está, con los ojitos abiertos, como si nos estuviera mirando, pero muerto, tirado en el suelo. Y después, bueno, con esta escultura hicimos fotos en distintas partes. Pasó a ser muy gracioso, pero era en la mesa de una pizzería, en un banco de plaza, siempre ahí tendidito, ¿no? Bueno, esta fue la manera de acercarme al tema, ¿no? Poner al muerto como una excusa, porque finalmente el muerto no es otra cosa que la muerte. Entonces está este personaje desde la página 1 hasta la última página, ahí, en el mismo lugar, inmóvil, bajo la atenta mirada de los caminantes, ¿no? De los que del alrededor, que bueno, van pensando, sintiendo y diciendo distintas cosas, ¿no? Sí, el libro es muy nuevo, nosotros todavía no pudimos acceder a él, pero sí busqué en la página web y me encontré con 3 imágenes, que se las vamos a ilustrar al oyente que está escuchándonos. Encontré a este hombre que vos llamás muertito, que para que se lo imaginen es un hombre arrojado, tumbado, que ya se ha acostado, rodeado de una multitud que lo está mirando. Encontré otra imagen en la que está el mismo muertito en medio de un bosque, solo, a la intemperie. Y encontré otra que está el muertito, el hombre que ya se ha acostado, en el vacío. Y que solo se ve como una mano de Dios, si se quiere, como la creación, viste, de Adán de Miguel Ángel. ¿Por qué elegiste estas 3 imágenes y qué nos están contando? Bueno, el muertito, como te decía, está tendido en el suelo desde la primera página. Yo creo que debe ser el primer libro, tanto de historieta como de literatura, en el que el protagonista está muerto desde el principio y nunca se mueve. Es muy teatral, tanto así que una vez que fui avanzando con el libro, entendí que la tapa debía ser un teatro y que debía convertirse esto en una especie de historieta teatral. Todo gira en torno al muertito. El muertito está en el mismo lugar, la cámara no se mueve y lo que cambia es la gente que lo rodea, ¿no?
Entonces, el libro es una suerte de catálogo de sensaciones, de pensamientos, de reflexiones y de negaciones también humanas, ¿no? Es decir, todo lo que nos pasa a nosotros frente a la muerte. Porque la idea central del libro es que la muerte es de los vivos. La muerte no le pertenece a los muertos, le pertenece a los vivos, ¿no? Nos pertenece a nosotros. Los muertos se van, no se sabe a dónde, cada uno ahí pone su fantasía, su creencia religiosa o lo que sea, pero lo que es cierto es que después somos nosotros los que tenemos que lidiar con los muertos y con la muerte, los vivos. Claro. Y por eso al principio en el libro puse una frase de una milonguita de Atahualpa Yupanqui que dice, y en nosotros nuestros muertos, para que nadie les quede atrás, ¿no? Porque a nosotros nos toca cargar con los muertos, cargar con este muertito, claro. Literal y metafóricamente hablando. Porque, como les decía en las fotos, con el muertito aparece la que es productora, una de las chicas que trabaja en producción del libro, que la usamos como modelo para las fotos, aparece llevando al muertito, que es muy gracioso, porque es muy liviano el muertito, pero es a escala humana, es decir, mide 1,60 m y ella es peticita, y va cargando con el muerto literalmente, ¿no? Así atravesado, como agarrado con el brazo, y hay videos y fotos, bueno, muy graciosos. Qué bueno. Así que bueno, sí, un poco es eso, un poco es eso que decía, una especie de catálogo de sensaciones. ¿Qué nos pasa frente a la muerte? Y pasa de todo porque además hay lugar incluso para la poesía y el absurdo, ¿no? Aparece hasta un ovni, un plato volador que quiere abducir al muerto, y aparece una vieja y le tira un zapatazo y dice, ese muerto es nuestro, ¿viste? Bueno, pasa de todo, pero el muertito siempre queda en el mismo lugar. Claro. Ahora, esa imagen, tú te viste que en la relación de uno con el afuera, entre el ser y el parecer, entre lo real, lo ficcional, digo, siempre hay un afuera. ¿Cómo te llega a vos? ¿En qué momento de tu vida aparece esa insoportable posibilidad de la perspectiva ante la muerte, ¿no? ¿Eso te llega porque viste morir a alguien cercano, porque vos dijiste, che, algún día voy a morir yo? Digo, ¿cómo llegó a vos esa percepción? ¿Y en qué tiempo te llega esa percepción? Bueno, hay una frase que dice ahí uno de los personajes, es no hay muerte más propia que la ajena, ¿no? Y así que te diría las dos cosas. Primero, las muertes que me han circundado. Como dice el tango, anduvo la muerte rondando mi esquina, ¿viste? Rondando mi esquina. Sí, claro. Y bueno, primero partió el viejo, pero después murió el mismo año mi vieja y mi hermano. Mira. Así que, y esto fue hace unos pocos años, así que te diría que el motor fue ese, el primer motor de este libro fue ese. Incluso la imagen, una imagen en particular, que no voy a ahondar en detalles, pero digamos que sí, que tiene que ver con las muertes de mis seres queridos, ¿no? Claro. Hay un libro de primero, y después, por supuesto, la proximidad de uno cada día está un poquito más cerca de la muerte, ¿no? Tal cual. Ineludiblemente, ¿no? Es así. Tal cual. Ahí se me ocurrió cuando estabas hablando. Uy, perdona que te interrumpí. No, por favor. Cuando dijiste que siempre estamos en alerta, digo, hay un libro que escribe Hemingway que se llama Por quien doblan las campanas, y entra una persona a un pueblo y se escucha las campanas y aparece un cura, y esta mujer le pregunta al cura, ¿por quién doblan las campanas? ¿Quién se había muerto? Y el cura le responde, doblan por vos las campanas. Es decir, vos sos la próxima persona que puede morirse, digamos, ¿no? Y es justamente lo que estabas contando. Exactamente. Y está muy bueno, digo, cómo lo laburás, digo, justamente ahí, digo, como cualquier, yo también soy paciente, y también está la figura de cómo matar al padre, a la madre, al hermano, a quien sea, digamos, ¿no? Y, sí. Y digo, y está bueno cómo lo abordás y cómo lo llevás a
a la literatura, al dibujo, a la obra, a la poesía. Sí, de hecho, en la campaña promocional del libro, lo que hice como primera pieza fue anunciar mi propia muerte. Claro. El libro se llama Ensayo para mi muerte, y entonces lo que hice es, por supuesto, humorísticamente, contarle a mis lectores y lectoras que me había muerto. Entonces, bueno, me duele el alma, decía, ¿no? Informar que he muerto, etcétera, etcétera, porque contaba cómo había sido, lo inútil que se vuelve uno cuando se muere, que tiene que ser removido por otra persona, iba al súper, bueno, cuento. Y fue muy gracioso, porque bueno, generó mucho impacto. Fue probablemente la imagen más vista de los últimos años en mis redes, porque claro, generó mucho impacto. La mayor parte de la gente, por supuesto, entendió la humorada y se reían y participaban, y otros lo creyeron. Eso fue muy gracioso. Entonces mi hermana recibía pésame o yo recibía mensajes diciendo, ¿qué pasó? Así que ya de entrada fue muy divertido todo, y armamos con mi mujer, mi compañera. Ella se ocupó de la parte de la logística, porque esto es una autoedición, esto no se los comenté, es una autoedición. Por primera vez me autoedito. Mira. Entonces armamos toda una logística. Mi mujer se ocupó de toda la parte comercial y de la campaña promocional del libro, la campaña digital, porque ella es publicista, trabaja en una productora artística. Entonces, bueno, fue muy divertido porque toda la producción del libro fue charlando con ella, riéndonos y compartiendo unos vinos. Vos sabés que escuché esa entrevista que le hiciste a Quino, y cuando le preguntaste por su primer recuerdo, él te habló de una imagen fúnebre. Sí. Y me acordé de Esperando la carroza, de que antes, viste que a la gente se las velaba en las casas. Claro, sí, duraban días, sí. Claro, hay algo, ¿no?, en el imaginario argentino que relaciona, o que está más predispuesto a hacer humor con la muerte, ¿no? Que por ahí la solemnidad que se maneja en otras culturas, ¿no? Puede ser, para mí las dos cosas. Para mí el humor aparece siempre en los momentos más angustiosos. Por eso mira, me acuerdo en el 2001 que había salido una nota sobre el teatro en el 2001, 2002, ¿no? Y contaban que nunca se habían estrenado tantas obras. Claro. En el momento más crítico, en términos económicos, en el momento más angustioso, más aciago para toda la población, se estrenaron más obras de teatro que nunca. Es decir, que el arte y el humor, sobre todo, aparecen como una necesidad, ¿no?, en esos momentos. Y eso es lo que pasa también en los velorios. Por más de que sea solemne el velorio, por más de que sean los velorios de antes, es como vos decías, se velaban en las casas y duraban días, y estaban las plañideras, y la gente iba de perfecto en negro y bla, bla. Pero en algún momento alguien tenía que hacer un chiste, alguien tenía que romper con esa angustia para poder sobrevivir, ¿no? Así que sí, te diría que el humor no es casual que aparezca especialmente en momentos de suma tensión o de mucha angustia. Claro. Estamos en AM530, estamos en la radio de la Madre de Plaza de Mayo, estamos hablando con Tute, estamos hablando de su última obra, y también estamos tratando de conocer un poco al artista detrás de la obra y tratar de vincularlo. Y la pregunta que te quería hacer ahora, estaba leyendo también sobre el fantasma de Van Gogh, ¿viste? Y se me ocurre preguntarte dos cositas. Digo, ¿cuál es tu fantasma? Y también, si alguna vez te dibujaste a vos. Me dibujé a mí varias veces. Empecé a hacerlo a partir del libro que les comentaba hace un ratito, Diario de un hijo, que ahí tuve casi la obligación de dibujarme si quería contar nuestra historia. Y me di cuenta de que podía dibujarme y que podía dibujar a mi viejo, y ahí se me abrió como una dimensión nueva dentro del dibujo, porque viste, como de pronto me hubieran dado un superpoder, ¿no?
que desconocía que tenía. Entonces, eso para mí fue muy importante, porque lo dibujé al Negro Fontana Rosa, Quino, todos los personajes que necesitaba dibujar podían ser dibujados y ser reconocidos en esos trazos, ¿no? Bueno, a partir de ahí empecé a meterme en la tira de Mabel y Rubén. Claro. Entonces empecé a aparecer como un personaje que aparece muy, muy de vez en cuando en el tablero como el dibujante de Mabel y Rubén. Entonces a veces vienen, Mabel y Rubén a pedirme aumento, o no sé, o se quejan de algo, ¿no? O vienen, por ejemplo, cuando cumplí 50 años, aparecieron con una torta, y entonces yo en mi tablero decía, pero qué sorpresa, y Mabel pensaba, pues si lo dibujó él, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Juego con ese meta humor que me da la posibilidad de meterme a mí como personaje. Así que sí, me he dibujado, me sigo dibujando. Acá no, en este libro no, porque es con el estilo con el que dibujaba las páginas dominicales de la revista La Nación, ¿no? Con ese personaje narigoncito, sin ropa y blanco, ¿no? Más anodino. Pero, por ejemplo, la novela en la que estoy trabajando ahora, que va a salir dentro de unos años, porque es una novela larga, una novela gráfica larga, me vuelvo a dibujar. Ah, mira. Y sí, y tengo una historia ahí con mi hermano, con Tommy, que viene a visitarme, ¿no? Desde la muerte viene a visitarme y ahí se arma toda una historia. En eso estoy empezando ahora a trabajar. Que también mientras estoy presentando... Claro. También es muy simbólica la muerte de tu hermano, porque murió en un escenario, tu hermano. Murió en un escenario, exacto, sí, tal cual. Y de golpe aparece acá en mi casa, suena el timbre, me dice Tommy, y bueno, y entra y nada, y tenemos, es un lindo comienzo, porque aparece y nos miramos, ¿no? Y en un momento tan fuerte, tan impactante como el encuentro con alguien que murió, la resolución fue hacer de cuenta que no pasó nada. Claro. Entonces nos quedamos mirándonos y rompemos ese momento con humor, ¿no? Mira. Yo le digo, estás más gordo. Y él me dice, y vos más viejo. Claro, hace 5 años que no nos vemos. Digo, pongo el agua para el mate, dale. Y ahí arranca la novela. Qué interesante. Y empieza toda una aventura. Y bueno, que ya contaré cuando llegue el momento, pero... y el fantasma, yo creo que mi fantasma personal, en todo caso, más que la muerte, es el dolor o el deterioro. Eso es como algo que por ahí me resulta más fantasmático que la muerte en sí. Sí, vos sabés que mientras vas hablando vas armando imágenes, ¿no? Por supuesto, de hecho, que manejás también el vocabulario, la poesía, la narración, el dibujo, que vos no te das cuenta quizá, y eso se contrasta tanto con el lenguaje que uno tiene habitualmente, porque vos tenés que ir justamente haciendo digamos, la actividad al revés, cuando en una charla cotidiana o vernácula, qué sé yo, en el barrio, uno trata justamente de armar eso que vos armás tan naturalmente. Y pensaba desde ese lugar, digo, viste que desde ese mismo lugar, viste que uno va viendo, cuando ves las imágenes en piedra de las primeras civilizaciones, uno sospecha que trataban de representar la realidad más próxima, digo, ¿no? Uh-huh, sí. Y si tuvieras que contarnos a nosotros y a la audiencia, pero justamente con la mecánica que lo venís haciendo, digo, ¿cómo fue tu infancia, pero en imágenes? Como si estuvieras describiendo una foto, acordate que hacemos radio, y digo, ¿serías tan amable de describirnos alguna foto de tu infancia, de tu realidad más próxima? Viste que uno se para adelante, digo, y esas obras van construyendo una historia. Y queremos justamente eso, que podamos armar una historia para saber detalles tuyos a través de distintas imágenes, como la que contaste recién con tu hermano, jugando al fútbol, qué sé yo, lo que vos quieras, con tu viejo dibujando. ¿Podés contarnos así, en pequeñas imágenes, cómo fue tu infancia, tu adolescencia? Sí, nací acá en el centro, en Capital Federal, pero a los 2 años ya estaba en José Mármol, que es zona sur del Gran Buenos Aires, así que soy un muchacho del sur. Del conurbano. Del sur del conurbano,
Y me crié entonces ahí, en un barrio muy, muy tranquilo, de calles amables, donde uno salía a la calle a jugar y era cuidado por los vecinos, ¿no? Es decir, cuando uno se iba de la vista de la madre, te seguían cuidando los vecinos, ¿no? Así funcionaba el barrio. Y era un barrio muy, muy tranquilito, de casas bajas, mucho verde, así que tuve mucho juego en la calle, de autitos, de pelota, de fútbol, ¿no? Canchitas, teníamos canchitas de fútbol en todas partes, una en la esquina, otra a una cuadra y media, potreritos que cortábamos el pasto y nos los prestaban para jugar al fútbol, bueno. Así que eso fue muy lúdica mi infancia, recuerdo así todo el tiempo en la calle jugando. Y de hecho hay una parte de esa infancia que la dibujé en Diario de un Hijo, también viendo cómo laburaba mi viejo, dibujando mucho. Mi vieja era artista plástica, mi viejo humorista gráfico, entonces te imaginás, sobraban ahí marcadores y papeles. Mi vieja tenía un taller donde se daban cursos y mis hermanos y yo estábamos anotados en todos: pintura, alfarería, grabado, dibujo. Así que hemos estado en contacto con la expresión artística desde el principio, te diría. Y después ya la fascinación mía por el dibujo, por el poder contar cosas con el dibujo, y ver cómo lo hacía mi viejo, ¿no? La admiración también que le tenía. Ahí en ese libro cuento que no solo veía los dibujos de mi viejo, sino que, exagerando, cuento que veía cómo pensaba. Entonces, en el dibujo, en esa página, hay un chiquitito, que soy yo, que está mirando hacia arriba y mi viejo está sentado frente al tablero y sobre su cabeza todas las elucubraciones, ¿no? Con imágenes, y yo estoy mirando eso. Claro. Medio abstracto, es un dibujo abstracto enorme. Y después, bueno, todo el proceso de la publicación de esos dibujos, es decir, yo desde el principio sabía cómo se hacía, fui aprendiéndolo ahí sin querer, ¿no? Claro. Y sin que mi viejo nunca me dijera cómo tenía que hacer las cosas, simplemente viendo, que la manera en que uno termina aprendiendo mejor las cosas, ¿no? Claro. Viendo al otro. Entonces yo, como digo, conocía hasta el boceto sobre su cabeza, ¿no? El pensamiento, y después veía cómo eso iba a un lápiz, después pasaba a tinta, cómo borraba después el lápiz que quedaba debajo de la tinta. Bueno, conocía todo ese proceso, y encima después lo acompañaba al centro a llevar la tira, al diario, que era otra cosa que me fascinaba, entrar a la redacción de Clarín y que todo el mundo nos saludara y poder depositar la tira ahí en ese sistema de carritos que había para que bajara diagramación, porque era un sistema muy rudimentario, pero muy lindo, que lo recuerdo que así me da ternura, claro. Que era un cajoncito donde se ponía el material, que eran las notas o las noticias que escupían las ¿cómo se llama? Esas máquinas que sí, ahí yo no me sale ahora. Conocía a tu viejo. Mi viejo laburaba en Clarín y era tipógrafo, ¿viste? Bueno, ¿viste? ¿Te acordás que estaban las máquinas esas que iban escupiendo las noticias y que iban los tipos, las recortaban, claro, y hacían la selección de la noticia y lo metían en bueno, claro. Esto lo veía todo el tiempo cuando iba, ¿no? Y mi viejo tenía la tira de Clemente y la tenía que depositar en ese cajoncito que tenía un sistema de roldanas. Había un agujero en el piso y vos con una manivela bajabas el cajoncito y entonces la tira llegaba al piso inferior, que era donde estaba la diagramación, ¿no? Tenías que gritar material, ¿viste? Y abajo lo atajaban los tipos de azul, que eran los diagramadores. Así que bueno, eso lo hacía yo. Mi viejo cuando iba me dejaba poner la tira y gritar, ¿viste? Material, entonces, los tipos agradecían desde abajo. Yo me sentía un campeón, me encantaba todo. Y después encima íbamos de noche, ya sobre el final, al lado, en esa época, estaban los talleres, los talleres de imprenta del diario, es decir, que ahí se imprimía el diario y veías todo el proceso. Estaban todos los tipos con algodones en las orejas, me acuerdo, por el ruido ensordecedor de esas máquinas,
y veías el papel prensa pasar con el olor a tinta, que era espectacular, hermoso, divino. Un olor a tinta y a papel de diario, muy lindo todo eso. Y después ibas por la parte de atrás y veías cómo se descargaban, se imprimían, digamos, salían armados los diarios por pliegos, los terminaban de armar y los subían a los camiones, que eran los primeros ejemplares que viajaban al interior, porque tenían muchas horas de diferencia, entonces los primeros ejemplares eran los que se subían a los camiones y viajaban al interior. Bueno, te quiero decir, y ya veía la tira de Clemente impresa. Conocía todo el proceso, desde el pensamiento de la idea hasta la impresión en el diario, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué me pasó? Cuando llegó mi momento y me quise probar las ropas de humorista gráfico, me di cuenta de que yo ya sabía cómo se hacía. Claro. Lo había aprendido sin darme cuenta. Qué buena frase esa. Tremendo. Bueno, viste el desánimo que se maneja en las calles, que estoy segura que lo habrás notado como gran observador que sos, y algo que caracteriza a la historieta y a ese género en particular es su relación con lo popular, es profundamente popular. Bueno, vos lo mostrás Sí. en Mabel y Rubén, que en realidad no son Tincho y Chechu, por ejemplo. Pero yo voy a mencionar a Superman como ejemplo, no sé, de historieta, porque Superman, la primera edición, si se quiere, el primer capítulo, se llama El campeón de los oprimidos, por ejemplo. Está hecho para el trabajador, para traerle optimismo al trabajador después de la depresión. Y yo quería preguntarte, porque en realidad el problema no es la muerte, el problema es estar muerto en vida, el problema es aguantar Exactamente. la vida. Y quería que nos Exactamente. cuentes un poco, que vos, que no estás por fuera de la sociedad, ¿cómo hace para lidiar con la desilusión personal aquel que se encarga de traernos alegría y optimismo a nosotros? ¿Cómo lidias vos con eso? Sí, bueno, es difícil, obviamente, no son los mejores tiempos, pero como decía hace un rato, es en los malos momentos en donde más uno necesita del humor ajeno y de la producción del propio. Así que terminan siendo, vos fíjate que los mejores poemas se escriben con el poeta angustiado. Claro. Los mejores versos se escribieron desde las celdas, desde el olvido, desde el desamor, desde la angustia. No se escribieron felices y contentos, ¿no? Cuando el poeta está contento, no se sienta a escribir. Totalmente. Así que te diría que es un poco al revés. Creo que son los momentos ideales, los momentos de crisis, los momentos ideales en términos de creatividad, digo, ¿no? Porque justamente surge la necesidad imperiosa de decir cosas, y a partir de esa necesidad imperiosa de decir cosas pueden surgir unos buenos versos, digamos, ¿no? Así que bueno, de esa manera lo vivo. No, por supuesto no me es ajeno, y porque no me es ajeno, hago lo que hago. La anteúltima, y no te molestamos más. Nombraste a dos tipos, uno Borges y el otro Freud, y los dos compartían una lectura de cabecera, que era leer a Schopenhauer. Y Schopenhauer, Sí. Volviendo al programa de filosofía, era el pensador por excelencia, algo pesimista, ¿viste? Y digo, como última frase, preguntarte si también la novela nos deja como un epílogo en algún punto que tenga algo de liberador, de reparador, o tal vez la muerte sea tomada como una injusticia. Digo, ¿cómo lo ves desde lo personal? ¿Sos un tipo pesimista? ¿Sos un tipo que pensás que la muerte alguna vez te puede liberar? ¿Cómo es tu relación, la más íntima, con la muerte? Bueno, no soy pesimista, soy más bien optimista, pero respecto a la muerte habría que debatir qué sería ser pesimista y qué sería ser optimista. Por ejemplo, si ser optimista frente a la muerte es pensar que hay otra vida y demás, bueno, entonces ahí no. Respecto de eso sería un pesimista, porque pienso que la muerte
hace que se termine algo definitivamente, ¿no? Es el fin de esto que vivimos, de esto que conocemos. Y sobre eso me ocupo. No me ocupo de la fantasía post-mortem, ni a través de ni siquiera desde la poesía, digamos. Ni de la poesía, ni de las creencias, ni de la religión. No tengo ninguna fantasía en torno a eso, de post-vida, post-mortem, digamos. Entonces sí, me ocupo de lo otro, y un poco lo que reza el libro es esta idea, lo que antes en latín era dum vivimus vivamos, ¿no? Mientras vivimos, vivamos. Y eso es un poco el mensaje del libro. Es decir, todo, el otro día cuando lo presenté en la Feria del Libro de Morón me preguntaban qué quería para después de la muerte, cuál era mi deseo, en términos de homenajes o no sé, o de trascendencia. Y yo decía, no me importa nada. Si me quieren hacer un homenaje, que sea ahora, en vida. Yo todo lo quiero en vida. Después de muerto no me interesa nada. Así que sí, finalmente es un libro que no hace otra cosa que hablar permanentemente de la vida, ¿no? La excusa es la muerte, pero porque el verdadero motor de la vida es la muerte, incluso más que el amor. El amor, que se suele decir como el gran motor de la vida, yo creo que es una deriva del verdadero impulso que da el sabernos mortales. Totalmente. Porque sabemos que somos mortales, nos enamoramos. Totalmente de acuerdo, claro. Bueno, ya en el cierre voy a arriesgar una síntesis mía para compartirla con vos. Hay algo interesante, digo, que entre todo lo que nombrás, que tiene que ver con la trascendencia. Y la trascendencia en este caso, para las personas peronistas como nosotros que estamos acá sentados a la mesa, entendemos que el legado de los mayores es quizá la mayor recompensa o la mayor fortuna de estar vivos y poder tener esa bandera. Y vos no dudaste en ningún momento levantar la bandera del legado de tu viejo, y entendemos que ahí está justamente la parte más vocacional del hecho de estar vivo, ¿no? Y que no tiene nada que ver con el existencialismo, porque finalmente ahí no hay una segmentación de lo real, sino una elección por sobre las demás. Y la pregunta al final, Tute, es ¿cómo la pasaste durante la nota? Muy bien, muy cómodo, hablando el mismo idioma. Después, qué sé yo, hay que agarrarse del arte, ¿no? Yo pienso que esa es nuestra maderita para no naufragar, para mantenerse a flote. Por supuesto, frente a las dificultades enormes que atraviesan muchos sectores y mucha gente, es difícil dar consejos y qué sé yo, pero digo, no sé, lo pienso para mí en realidad, es como una reflexión íntima, que en estos momentos de fulerías en términos de políticas, uno conviene aferrarse a los poetas, ¿no? Agarrarse ahí de esas maderitas que están flotando. Que después todo cambia, todo va a cambiar. Por eso me considero un optimista. Hay que aguantar porque esto después va a cambiar. Claro. Tute, vos sabés que debes ser el primer artista que oigo que explora la mortalidad sin abordar, si se quiere, la espiritualidad. Entonces, esta pregunta te la tengo que hacer. ¿Crees en Dios? No creo en Dios, no creo en nada. Por eso te decía que yo creo en Schopenhauer, que entendió perfectamente que la muerte y la vida están dentro de uno y que son pulsiones, ¿no? Y que después Freud agarró lo que escribió Schopenhauer y le dio forma y lo convirtió, nos lo hizo entender a todos, ¿no? Que la muerte y la vida están permanentemente en disputa dentro nuestro. Había una cosa que es casi un chiste lo que hacía Freud, que decía, no hay nada que indique que biológicamente uno deba morir. Es decir, que no hay nada biológicamente que indique que somos mortales. Pero sin embargo, hacemos también mucho para morirnos, ¿no? Como seres humanos individuales y como humanidad, ¿no? Como colectivo. Así que pienso y me queda más cómodo, o no sé si más cómodo, porque también es incómodo, pensar en estos términos, en que todo es mientras estamos vivos y cuando morimos no sabemos.
soy un agnóstico, si querés, en ese sentido. No podría asegurar ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿para qué aventurarme ahí? En el libro está expresado eso. Bueno, aparecen bueno, varios vamos a dejarlo ahí, personajes. entonces. Pero qué Sí. dolinesca la charla, te lo agradecemos mucho, de verdad. Bueno, Dolina siempre está sobreflotando. Es una gran, gran influencia de toda la vida. Gracias, Tute. Te mandamos un abrazo A grande. ustedes, por favor, un placer. Es una superstición para todo el mundo hablar de la muerte, y más de su propia muerte, ¿verdad? Sí, y está bueno que haya una persona que cuando le inquiete una problemática pueda traducirlo como hace él en una novela gráfica, porque es una herramienta que nosotros no tenemos cuando nos preguntamos por nuestra existencia. Para el año que viene vamos a tener 2 horas. En la operación técnica y producción, Arielito García. En la idea, Adrián Zaffaroni. En la co-conducción, Aixa Matar. En la conducción, Silvio Matar. Recuerden que pueden encontrarnos como @Silvio Matar en casi todas las redes, menos en YouTube y en Spotify, que estamos como Ser y Parecer AM530. Gracias por escucharnos y siempre el tiempo es tirano como hacéis en televisión. Será hasta la semana que viene y gracias.